bienvenidos a este nuevo Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada, pero en esta ocasión tenemos dos grandes invitadas y ya les voy a explicar por qué. Primero voy a saludar a mi co-conductora, Fabi, ¿cómo estás? Hola Karen, siempre un gusto y sí, hoy día edición especial, como requieren los tiempos que se nos avecinan, ¿no, amiga? Exactamente, hoy día, considerando que estamos a 2 semanitas, poquito menos, del plebiscito, ¿cierto? En el cual todos los chilenos y todas las chilenas vamos a tener que votar entre aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, hoy día vamos a meternos a concho, a fondo, en el tema constitucional. Y lo vamos a hacer a través de dos grandes invitadas que vamos a pasar a presentar en un minutito. Vamos a partir con Lisette Vergara, ex constituyente, y vamos a continuar con Constanza Juve, también ex constituyente, para analizar y desmenuzar este proyecto de nueva constitución. Así que vamos con la primera. Voy a partir entonces presentando a nuestra invitada. Ella dijo: soy profesora de historia y vecina de Quilpué. Nací en Melipilla, en el seno de una familia de clase baja, y al finalizar la enseñanza media, me vi en la necesidad de irme a vivir a otro lugar para poder acceder a la universidad. Para esto tuve que trabajar de garzona, temporera, operadora de call center y vendedora. Ahí conocí la precariedad laboral y la explotación, que son parte central de las lógicas con las que funciona este sistema. Así se presentaba Lisette Vergara, ex constituyente por el Distrito 6, en una entrevista que dio hace poco más de un año, cuando recién iniciábamos esta aventura que hemos vivido como país de tener o proponer una nueva constitución. Era una de las convencionales más jóvenes, con apenas 28 años al momento de la elección. Hoy día está pronta a cumplir 30, sigue siendo una joven. Y si bien no nació en la quinta región, lleva ya varios años asentada aquí luego de que se viniera a estudiar a la Universidad de Playa Ancha. Políticamente se define como independiente, aun cuando fue electa en el seno de la desaparecida Lista del Pueblo. Y dentro del trabajo en la convención integró la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, y también la de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Luego fue también parte de el equipo que trabajó en el preámbulo del texto que todos los chilenos y chilenas tendremos que votar este próximo 4 de septiembre. Sus motivaciones, según declaraba en su programa, son precisamente la representación territorial, la protección del medio ambiente, el Estado con perspectiva de género y la defensa de los derechos sociales y animales, entre otras. Muy bienvenida, Lisette. Muchas gracias. Qué bueno escuchar algo que de verdad se comentó hace tanto tiempo y que me lleva nuevamente atrás y sentir bien, seguir la senda con consecuencia y estoy totalmente orgulloso de todo. Así que muchas gracias por haber traído ese recuerdo. Gracias a ti, Lisette, por acompañarnos, ¿verdad?, en esta conversación que, como muy bien decía Karen, es altamente necesaria en el contexto que vivimos como país, como sociedad, en este momento. Voy a partir yo, y tiene que ver un poco con lo que comentábamos hace un momento recién fuera de cámara, y con esta labor que hoy te convoca, que es esta labor justamente de participar en charlas, de participar en foros, de dar información, porque precisamente esta labor tiene que ver con un problema bastante masificado que se ha dado en torno a lo que es la información respecto a esta propuesta constitucional. Las fake news han sido un fenómeno que ha afectado constantemente al mundo político en los últimos años y ciertamente a la convención y a la propuesta de la nueva constitución. Según estudios, estas aquejan a la ciudadanía en general y quizás en mayor medida a los adultos mayores y a quienes no tienen la posibilidad ni tampoco los conocimientos técnicos también para hacer el famoso fact-checking. ¿Qué recomendación darías tú como ex constituyente para orientar a la ciudadanía en este tema? ¿Y cuánto crees que puede afectar para uno o para otro lado el resultado del plebiscito que tendremos en apenas unos días más? Sí, bueno, la verdad es que ahí tú tomas un tema que ha sido, a ver, yo creo que siempre ha estado presente, lamentablemente, como en nuestra sociedad, ¿ya? Sin embargo, desde que comienza la convención, incluso desde el mismo día en que fuimos electas y electos, desde ahí ya comenzaron una serie de fake news, donde inclusive a mí en ese momento pusieron mi imagen
pusieron un texto y que yo decía que si tienen 2 autos te vamos a expropiar uno. Y te estoy hablando de el día después de haber sido electa, antes de que iniciara la convención. Y en ese momento, o sea, fue una ola de mensajes de no, pero es que cómo se te ocurre, mensajes muy violentos por interno, denostándome por mi color de piel, por mi cara, por todo, y yo así como, oye, pero yo nunca dije eso. Entonces, claro, en una primera instancia, para mí igual fue como divertido, porque no vengo del mundo de los militantes ni de la farándula, entonces fue como, oh, tengo una primera fake news. Pero más allá de eso, efectivamente, fue algo que se siguió repitiendo y torna discusiones que son fantasiosas, discusiones que no existen y hacen que uno termine enfocando la energía en desmentir cosas que lisa y llanamente no existen. Y eso es algo que, si bien durante la convención ocurrió y ahí los medios oficiales de comunicación harta responsabilidad también tienen sobre eso, por darle oído a cosas que eran falsas, ahora en este contexto es más grave aún, porque estamos hablando de mentiras por una parte, como por ejemplo todo lo que señalan de que si uno tiene 2 casas que te van a quitar uno porque no está reconocida la propiedad, y eso es falso porque sí está reconocida la propiedad, y incluso en el primer inciso se subsana de inmediato todo lo relacionado con todas esas dudas cuando hablamos de vivienda. Entonces, por una parte están informaciones que son falsas y por otra están interpretaciones malintencionadas. Entonces, cuando estamos con esas 2 aristas que vienen de personas que podrían representar ser una autoridad en temas de información, como pueden ser exconvencionales, es sumamente complejo. Es sumamente complejo, porque quienes estamos desplegándonos en los territorios, hablando con juntas de vecinos, con colegios, con comunidades educativas, o que salimos a volantear o estamos en la feria, siempre, lamentablemente, tenemos que empezar diciendo, ¿has escuchado eso de la vivienda? Es falso. ¿Has escuchado que queremos supuestamente dividir Chile? Es falso. Entonces, parte del tiempo y de la energía que uno podría estar utilizando para ensalzar las ganadas y los elementos constitutivos de la propuesta constitucional que de verdad conforman una propuesta hacia el futuro, hacia el siglo XXI, que se hace cargo de demanda, muchas veces no podemos ocupar todo el tiempo en eso, porque seguimos llenos de esta nebulosa de mentira que es necesario aclarar también. Entonces, claro, ahí se da esta mezcla donde adultos mayores principalmente, que no sé, de repente reciben cadenas de WhatsApp con información o que muchas veces pueden ver algún matinal donde de repente venden un poco más el morbo de la discusión sin entrar en la profundidad de qué es lo que dice el texto. Entonces ellos suelen tener muchas dudas, pero también me he encontrado con muchos adultos mayores que vieron y vivieron ese momento del paso entre que se empieza a implementar la actual constitución en plena dictadura cívico-militar. Entonces ellos, al ver este paso, ellos dimensionan lo mucho que les afectó en su vida y cómo después se fue perpetuando este modelo que a ellos no les favorece y que no les sienta bien. Por tanto, ven en esta propuesta constitucional una opción y una esperanza para cambiar. Pero aún así, muchas veces dicen, como, pucha, yo quiero ir por el apruebo, yo voy por el apruebo, pero me falta tener como una base, un sustento para conversar con mi vecino, con mi cuñado, con mi hijo, y decirle, mira, votar por el rechazo implica tal y tal cosa, y el apruebo tiene, bueno, esto. Entonces, claro, Justamente en necesitan esa base. Justamente en ese tema me quiero meter en la siguiente pregunta, porque precisamente a partir de las fake news, de las no fake news, de todo lo que se ha generado como en el mundo político, en las últimas semanas como que se ha generado un fenómeno en que todos están pensando en el 5 de septiembre, no en el 4. Es como aprobar para reformar y rechazar para reformar. Y eso ciertamente genera algún tipo de confusión también en la gente común y silvestre, digamos. Quiero preguntarte si bien en lo concreto, ¿cuán satisfecha, algo nos decías al principio, ¿sí? ¿Cuán satisfecha quedaste en lo personal con el resultado del trabajo?
porque si bien la votación del 4 va a ser, en el fondo, apruebo, rechazo, blanco, negro, pero al final también esta propuesta es un poco, es en gris, como toda la realidad, digamos. Entonces, ¿cuán satisfecha en lo concreto quedas tú? Y en lo particular, a partir de lo que eran tus banderas de lucha, un poco que las mencionábamos al principio, ¿qué se logró plasmar en el texto y qué quedó al debe? Ya, buena pregunta. A ver, primero, sí, la verdad es que estoy bastante satisfecha con el texto. Obviamente, yo durante todo el proceso constitucional tuve una postura súper crítica con respecto a muchas cosas. Para mí, una de las principales banderas de lucha era la apertura de los espacios de participación, la profundización democrática, y eso se encarna en los mecanismos de democracia directa, que sí quedaron consagrados en la propuesta constitucional, y además, por ejemplo, una de las cosas por las que siempre peleé estando dentro era por el voto que disminuyera la edad, porque yo como profesora de historia ya veía que los alumnos de tercero o cuarto medio ya podían tener un pensamiento crítico donde era necesario darles la posibilidad de que si quisieran realizar su derecho a sufragio, lo hicieran, pero que no fuese de carácter obligatorio, porque eso era sumamente complejo y me parecía incluso que no correspondía. Pero el ser voluntario genera la facultad de ponerte en esta postura de yo soy un sujeto que vive en una comunidad y que forma parte de la sociedad de manera efectiva. Y eso es un cambio sumamente importante, al igual que algo que queda en el capítulo de Nacionalidad y Ciudadanía, que tiene que ver con que hoy en día, cuando uno va a la actual Constitución, se dice que es ciudadano solamente el mayor de 18 años que puede votar y que es chileno. Hoy en día, la propuesta de nueva Constitución saca el sesgo de la edad y se establece que ser ciudadano es solamente por ser chileno. Y eso es también un salto sumamente importante, porque yo varias veces enseñando la actual Constitución en cursos como sexto, séptimo, por malla curricular, siempre te preguntaban, tía, ¿y yo qué soy? Claro. Chuta, usted es persona, usted es un Un niño. extraterrestre, digamos, no. ¿Cachai? Entonces, ahí ellos sentían ese como, chuta, entonces yo no importo, po. Entonces ahí también hay un cambio que es sumamente sustancial en el entendimiento de el quehacer de la vida en comunidad y el quehacer en la vida política, no entendiéndolo como militante, sino como de nuestra toma de decisiones constantes. Entonces, eso por una parte. Ahora, algo que tú mencionabas es que, claro, están como muchos pensando en el 5 y que aprobar para reformar o rechazar para reformar. Ya, eso trae dos problemas, diría yo. En primera instancia, que como tal cual tú dices, confunde a quienes no están tan interiorizados con este proceso. Hace poco tiempo, en Quilpué, en una junta de vecinos, me decían como, ya, pero si yo rechazo, y me empezaron a hablar de la tercera vía, sin mencionarla como tercera vía. Entonces era como, ya, si yo rechazo, entonces podemos sacar lo mejor que tiene esta propuesta y dejar algunas cosas que me gustan de la actual, y es como, no, porque no es eso lo que están diciendo. E incluso ella no va a tener ninguna capacidad de decidir en nada, porque quienes estarían decidiendo eventualmente van a ser los que están en el Congreso, los que forman parte y han formado parte todos estos años de esas cúpulas y de esas élites que nos trajeron de una u otra manera al estallido social, a las demandas irresolutas. Entonces, es súper fantasioso cuando empiezan a mencionar eso, y eso es sin profundizar en que quienes lo dicen son personas que por más de 30 años no han querido cambiar nada. Pero más allá de eso, el segundo problema es que, a mi juicio, esta propuesta constitucional tiene muchas cosas buenas, muchas. Entonces, pensar en que desde el 5 o el 10 de septiembre, el 14 de septiembre, ya que ahí entra en vigencia eventualmente, van a empezar a ver qué cosas reforman, qué cosas cambian, para mí sería tan como, o sea, sería muy molesto que quizá, imagino, que ocupen su esfuerzo, su tiempo y su energía en ver cómo restituir el Senado. Piensa en ese escenario, en cómo restituir el Senado, y no en cómo implementar o modificar el código laboral para que sea efectivo el trabajo decente. Sería simplemente un despropósito. Con respecto... Me quedaste, perdón, Fabi, me quedaste debiendo, valga la redundancia, ¿qué quedó al debe para ti? ¿Qué te faltó? Sí, cortito, ¿qué quedó al debe para mí? Bueno, primero hay un artículo que habla de democracia ambiental,
ese artículo debió haber sido mucho más robusto, debió haber contemplado la toma de decisiones por parte de las comunidades y un trabajo conjunto con todos aquellos agentes externos que pueden generar daños en la forma de vida de las personas. Eso estaba en la primera propuesta, que fue rechazada del informe medio ambiente, y al final lo que queda es prácticamente como constitucionalizar la ley de transparencia y a los privados dejarlos sometidos a lo que dictamine la ley. Entonces, eso tampoco debió haber sido de esa forma, sino que debió haber sido a lo menos una ley pareja de transparencia tanto para público y privado. Entonces ahí yo creo que eso quedó al debe, al igual que los referéndums nacionales en materia de tratado de libre comercio, que eso también se empujó y no quedó, o por ejemplo, algo que yo peleé mucho y que lamenté que no quedara, que fue la revocación de mandato. Para mí era esencial que existiese ese mecanismo de control por parte de la y los soberanos para todos aquellos que estén en cargo de elección popular. Y eso, obviamente, todos los representantes del Poder Constituido votaron en contra, por cosa lógica. Pero ahí es donde yo digo, quedaron los mecanismos de democracia directa, porque por vía de la reforma constitucional con vía popular, uno fácilmente, si junta el porcentaje que se solicita, nosotros como soberanas y soberanos, podríamos organizarnos y efectivamente dejar consagrada en la Constitución nueva la revocación de mandato o todo aquello que mencioné con anterioridad. Entonces, por eso para mí las puertas no están cerradas y este es un inicio donde tenemos que empoderarnos y avanzar y hacer nuestra esta herramienta constitucional para que podamos ahí seguir avanzando en cambio. Sí, tú mencionas algo que es súper importante, que es como la robustez, de alguna otra manera, que tiene esta nueva propuesta, justamente en hacer un Estado mucho más fuerte, mucho más social, donde la soberanía efectivamente descanse en la ciudadanía. Una constitución que tiene muchas diferencias, ¿verdad?, con la Carta Magna de Pinochet de los años 80, donde también se garantizan una serie de derechos a la vivienda, a la educación. Mencionabas tú también el tema medioambiental, que es muy relevante. Pero, ¿cuán rápido crees que va a ser posible que estos derechos sean más allá del 14 de septiembre, que es como la fecha que estos derechos sean efectivamente puestos en práctica, considerando que un Estado socialdemócrata también requiere de un nivel de recursos importante para cubrir estas necesidades? Entonces hay una cosa que tiene que ver con lo que consagre la nueva Constitución, con la voluntad en el fondo, pero también desde el punto de vista logístico, finalmente con recursos y también quizás con cierta resistencia. Lo hablamos en una conversación con Karen esta semana, de que somos una sociedad de procesos bastante como lentos, por decirlo de alguna u otra manera. Basta ver la transición democrática, digamos. Entonces, en lo concreto, ¿cómo se hacen efectivas estas reformas y cómo tú ves la viabilidad de hacerlo en un tiempo prudente? Sí, mira, ahí primero nuevamente los voy a llevar al texto. El texto está compuesto de tres partes, principalmente siendo la última el índice, que yo al menos siempre señalo porque es importante como ir a revisar algunos temas puntuales, porque es un poco engorroso de repente pensar en leerse de una todo el texto, pero las otras dos partes son las que también son esenciales. Primero, los artículos permanentes. Los artículos permanentes son los 388 que están en toda la primera parte. Y luego están las normas transitorias, que son 57 artículos que están prácticamente al final. ¿Por qué les menciono esto? Porque en las normas transitorias lo que hacen es establecer un orden de prioridad con respecto a qué cosa se va a implementar antes y cuál no. Y además de eso también emana, o más bien queda establecido de dónde emana el proyecto para que esto se pueda realizar y se pueda generar la posterior legislación, que también se establece plazo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de educación y del Sistema Nacional de Educación, la norma transitoria 14ª, si no me recuerdo, no, la 27ª, la 27, ahí te establece que el mensaje va a venir desde el presidente para que se genere la creación del Sistema Nacional de Educación y se le pone un plazo de 24 meses como obligatoriedad al presidente. Después de entrar en vigencia, tiene 2 años para ingresar este proyecto. Con el ingreso del proyecto no se asegura nada, pero también amarra que después de entrado el proyecto, el Congreso tiene 24 meses más para legislar y terminar todo el proceso legislativo. Entonces podríamos decir que en un margen de 4 años estaría ya consagrada toda la base y todas las modificaciones legislativas
para que empiece a regir el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Pública, que son ambas partes de los artículos que conforman el derecho a la educación, que van del 35 al 43. Eso está. Entonces, no es como que estuviésemos un poco en la nada de si esto se aprueba, no sabemos cuándo se va a implementar. Y eso pasa generalmente con gran parte de los derechos. Tanto el sistema de seguridad social también están regulados en estas mismas normas transitorias, la 27, la 31, la de salud también, y todos establecen esos márgenes. Ahora, en todas aquellas donde, por ejemplo, el trabajo decente, el artículo que desde el 46 al 48, que tienen toda la base del sustento en este derecho, ese no tiene norma transitoria. ¿Qué implica que no tenga norma transitoria? Implica dos cosas. Uno, que en la teoría comenzaría a regir de facto el trabajo decente una vez que se apruebe y que entre en vigencia la nueva Constitución. Eso quiere decir que desde el 14 de septiembre ya podríamos decir deben aplicarse todos los artículos que hagan alusión al trabajo decente. La libertad sindical, el derecho a huelga, la negociación ramal, colectiva, etc. Pero, y aquí donde hay un elemento que es importante destacar también, en la segunda norma transitoria establece algo que es bien importante, y es que van a continuar en vigencia todas las leyes que no sean derogadas, modificadas, o que, siendo contrarias, necesiten a la Corte Constitucional que diga que son contrarias a la Constitución, por tanto, inconstitucionales. ¿A qué voy con esto? Que si empieza a regir el derecho al trabajo decente, y hay alguna ley del Código Laboral que es contrario a lo que está de manifiesto en los artículos del derecho al trabajo, lo que tiene que pasar es que se derogue por parte del Congreso, que se modifique por parte del Congreso, o que nosotras, soberanas, soberanos, trabajadores, trabajadoras, impongamos un recurso a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional diga, efectivamente estos artículos del Código Laboral son contrarios a los artículos que componen el derecho al trabajo. Por tanto, es inconstitucional. Y ahí se obliga al Congreso a que elegirle y se genere las modificaciones pertinentes para que sea coherente el texto jurídico con la legislación posterior. Ese es como el proceso en general. Entonces, si tú me preguntas qué tan viable me parece que esto comience a regir de manera efectiva, es muy viable. Pero para eso necesitamos que los congresistas estén conscientes y estén como muy enfocados en trabajar en dirección de la propuesta de nueva constitución o de la nueva constitución ya en ese momento. Y que no se pierdan en restituir el Senado, que no se pierdan en, no, es que vamos a reformar todos los artículos de plurinacionalidad porque no nos gusta. ¿Cachai? Entonces, por último, que se generen instancias de conversación. ¿Y cuál es la viabilidad concreta de eso? Porque en el fondo va a depender finalmente de voluntades de políticos que históricamente no han actuado muchas veces de esa forma, sino que desde el egoísmo y desde la política más partidista. Perdón, Karen, pero la contrapregunta. No, está bien. Sí, mira, y aquí yo nuevamente vuelvo un poco al inicio cuando hablamos de la profundización de la democracia. Ya, pues, si no lo hacen ellos, tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos herramientas para poder hacerlo. Tenemos desde la iniciativa popular de ley en caso de que debamos modificar leyes laborales para que sean coherentes con el derecho laboral, o tenemos la posibilidad de las reformas constitucionales en caso de que veamos que hay algo que no quedó del todo bien, o que tiene algún vacío, o que es necesario complementar. Entonces, yo acá lo que necesito como dejar en claro también es que esta nueva constitución lo que hace, además de ser una herramienta, es cambiar el paradigma de dónde reposa el poder. Porque el poder hoy en día lo tenemos como súper asimilado y normalizado de que es en quien uno se lo delega, con el voto. Esperamos que nuestros representantes hagan aquello que nosotros esperamos que se haga. Pero ¿y nosotros? Nosotros actualmente somos actores pasivos. Y esta constitución lo que hace es ofrecerte herramientas para que seamos protagonistas, para que si incluso el Congreso gasta su tiempo y su energía en restituir el Senado, y nosotros en su mayoría estamos en contra de que exista un Senado, porque es una tercera cámara, porque es revisora, etcétera, etcétera, ¿qué podemos hacer nosotros? Una contrarrespuesta y generar nuevamente una modificación constitucional
para no tener el Senado, pese a que lo quiera el Congreso, sino para ya sea dejar la Cámara de las Regiones o crear algo más o eliminarlo lisa y llanamente. Entonces, están las posibilidades de hacerlo. El tema es que tenemos que empoderarnos y decir, bueno, esta es una idea, conversémosla, discutámosla, generemos y potenciemos esa cultura democrática y organicémonos para concretar ese cambio. Pero insisto, hay que cambiar el foco. Fabi, no, bueno, siempre digo lo mismo y esta cuestión parece que la tuviera escrita, pero de verdad no la tengo escrita y siempre nos pasa lo mismo, que se nos acaba el tiempo y nos queda la mitad de las preguntas, sobre todo en un tema como este, que te podríamos estar hablando 6 horas. Entonces queda para una pregunta y voy a hacer un magma, como con varias que nos quedan. ¿Ya? Si en el magma puedes incluir género, esa es mi petición. Para allá voy, para allá voy. Voy a hacer un magma muy magma. Primero, en el fondo, y así bien concreto, ¿cómo crees tú que quedó el tema de género en la nueva propuesta, considerando que era uno de tus pilares también? ¿Y cómo también se vivió el tema de género dentro de la convención, perdón? Porque tuvimos protagonistas súper relevantes, el mismo hecho de tener 2 presidentas de la convención, ¿cierto? Pero también tuvimos personajes bien polémicos, como, no sé, como la Teresa Marinovich, que genera harta polémica. Entonces, ¿cómo quedó el tema de género y cómo funcionó? Y, además, y todo bien concretito, ¿qué pasa para ti si gana el rechazo? ¿Cuál debiera ser el camino que se debiera seguir? Ya, eso. Ya, voy a tratar de ser concreta también, ya que entiendo que hay poco tiempo. Entendí la indirecta. Ya, a ver, primero, en cómo quedó todo lo relacionado con género, honestamente, y aquí voy a ser muy subjetiva, pero quedó hermoso. Tenemos saltos sustanciales, o sea, por primera vez estamos hablando, a ver, el género, todo lo relacionado con género es transversal a todo el texto constitucional. Desde tener derechos como el reconocimiento de el trabajo de cuidados, por ejemplo, y uno dice como, pero ahí seguimos con esa discriminación de que las mujeres, en uno de sus incisos, impulsa la corresponsabilidad de género en esa materia. Entonces, ahí también como que subsana una división que existe hoy en día y que la idea es que vayamos disminuyendo la brecha cada vez más. Adicionalmente, en materia laboral, por ejemplo, queda establecido que tanto hombre como mujer van a ganar lo mismo por una misma pega. Y ese también era un problema que suele suceder en todos niveles. También en la materia política queda establecida la democracia paritaria. Y la democracia paritaria no solamente entendiéndola en materia de elecciones populares, sino que en conformación de la alta dirección de distintos cargos, ya sea en términos públicos o privados, donde se va a instalar y se va a fomentar hasta llegar al límite donde todo sea el 50-50 idealmente, pero entendiendo que el feminismo, o en este caso toda la materia de género y la paridad, no es un techo, sino que es, o sea, sí, no es un techo, sino que es un piso. Por tanto, no es necesariamente que hayan 5 y 5, si son 6 mujeres y 4 hombres, eso también forma parte de la paridad. ¿Ya? Además, entre los principios constitucionales queda resguardada la igualdad sustantiva, que eso también fue algo que se discutió y se impulsó mucho. Quedan derechos como el derecho a la identidad, etc. Entonces, de verdad, todo lo que hace alusión a la materia de género es transversal, incluso en materia de justicia, se instala la perspectiva de género a la hora de tener un fallo. Entonces, sin lugar a duda, esta propuesta constitucional toma una problemática que se ha venido arrastrando hace años, se toma también una necesidad de reconocimiento para aquellas que somos parte del 50% de la población y que muchas veces hemos estado invisibilizadas, que hemos sido discriminadas en distintas áreas de nuestra vida y que de una u otra forma estamos sujetas a esta discriminación estructural y a esta violencia estructural que compone incluso el modelo neoliberal en el cual estamos hoy en día. Entonces, toma todo aquello y lo consagra en distintos artículos, en distintas partes de la propuesta constitucional. Ahora, el cómo se vivió fue bien aguerrido, en verdad, porque claro, dentro de la convención habían convencionales que eran directamente feministas, habían otras que no, y ahí se daban discusiones bien divertidas, en verdad, pero yo creo que lo interesante pasaba afuera, porque por ejemplo, a mi juicio, que tantas demandas feministas y que tantas demandas por igualdad de género hayan quedado consagradas, no es simplemente por la voluntad de los convencionales,
sino que era por la presión social que estaba afuera. Y cuando digo afuera, afuera del ex Congreso. Entonces, habían manifestaciones multitudinarias, hacían shows, se ponían con micrófonos, pancartas. Entonces, y además de eso, por ejemplo, la Fundación Humanas también, por mencionar alguna, constantemente estaba trabajando, redactaba artículos, generaba indicaciones, tenían reuniones de lobby con la y los convencionales. Entonces, no fue simplemente un vamos a estar afuera ejerciendo presión, sino que también vamos a estar por dentro y desbordándola por dentro. Y eso, de verdad, fue totalmente sustantivo. Que hayamos tenido los derechos sexuales y reproductivos con todo lo que aquello implicó, fue en gran medida gracias a las organizaciones feministas. Y ahí también nuevamente a la Fundación Humana y otras, que estuvieron constantemente apoyando y participando activamente en el proceso. Eso como por esa parte. Y por último, ¿qué pasa si gana el rechazo? Pucha, la verdad es que yo diría que hay que continuar en la lucha, pero honestamente preferiría ponerme en la postura de qué pasa si gana la prueba. ¿Por qué? Porque si gana la prueba, también hay que continuar en la lucha, pero vamos a tener herramientas para continuar en la lucha. En cambio, si gana el rechazo, retrocedemos totalmente y no vamos a tener ninguna chance de nada. Si es que incluso pensaran en armar una segunda convención, tengan por seguro que los independientes no vamos a existir, que probablemente los escaños reservados tampoco van a existir, y eso va a terminar dejando que solamente los representantes del poder constituido ideen un Chile donde no se va a profundizar ni en derechos sociales, ni en derechos que busquen la igualdad de oportunidades, tampoco se van a considerar a las mujeres en profundidad, ni en la igualdad de género, ni tampoco vamos a poder avanzar en todos los derechos culturales y elementos culturales que están presentes como nunca en la historia de Chile. Entonces yo al menos, insisto, yo le hago una invitación a reflexionar sobre el texto, a ponernos en la postura de qué pasa si gana el apruebo, que desde mi parecer, insisto, si gana, la lucha no termina, sino que por el contrario comienza, pero comienza con una ciudadanía y una soberanía empoderada, con herramientas efectivas para poder hacer los cambios que queremos. Hoy te quiero dar muchas gracias, Lisette. Se nos hizo nada el tiempo. De hecho, bueno, me quedé con un montón de preguntas. Qué importante la conversación igual y Sí, cómo se agradece, sí. porque yo creo que este programa en particular, ojalá lo vean muchas personas, porque creo que es súper importante lo que acá Lisette informó, comentó, desmitificó también, ¿verdad, amiga? También, exactamente. Y estamos de vuelta para esta segunda parte de este especial constituyente que estamos grabando desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto, ¿verdad?, a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Y para esta segunda parte tenemos nuevamente, ¿verdad, Karen?, una gran invitada que vamos a presentar con la siguiente frase. Dice, comillas, hoy existe una sobreexpectativa respecto a lo que la nueva Constitución puede hacer, que puede mejorar la situación económica, familiar o personal de los ciudadanos, que puede mejorar el acceso a la educación y la salud, o que puede también disminuir la brecha de la desigualdad de manera casi automática, y eso no es tan así. Afirmaba precisamente acá en el Regiones hace poco más de 2 años y a solo 2 semanas del plebiscito de entrada, nuestra invitada Constanza Juve Portus. Esta abogada constitucionalista y política oriunda de Valdivia milita en la Unión Demócrata Independiente. Fue hasta hace unos días integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 11 de la región metropolitana. Su educación superior la cursó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se tituló de abogada el año 2008. Tiene además un máster en leyes en la Universidad de Nueva York y un magíster en Derecho Público, mención Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2013 es además profesora de Derecho Constitucional en la PUC. Ha sido investigadora del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo y abogada senior del Grupo de Derecho Público de Carey. Es directora del Foro Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha desempeñado como asesora legislativa en el Ministerio Secretaría General de Gobierno y en el Senado. En el proceso, en la Comisión de Reglamento y posteriormente, se incorporó, a la Comisión Temática del Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral para culminar precisamente este proceso constituyente en mayo de este año, trabajando en la Comisión de Normas Transitorias. Un extenso currículum, ¿verdad? Porque le vamos a sacar mucho trote a nuestra invitada Constanza. Muchas gracias por estar acá en el Región F nuevamente.
No, muchas gracias a usted por la invitación. Se me había olvidado lo buena onda que era este programa y lo mucho que nos reímos antes del programa y durante el programa. Así que muchas gracias por eso, sobre todo en un periodo tan álgido y tan intenso como el que estamos hoy día. Así que muchas gracias por eso y gracias por el currículum. Solamente aclarar una cosa, que yo ya no soy directora del Foro Constitucional, por razones obvias, ¿cierto? Que asumí como parte de la Convención Constitucional. Pero sí, efectivamente en el momento que conversamos era parte del Foro Constitucional de la Universidad Católica y recuerdo perfecto lo entretenido que fue participar con usted. Así que gracias por la invitación y estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Me toca a mí abrir los fuegos hoy día, y bueno, y eso que no te tocó la época en que hacíamos las entrevistas presenciales, que ahí era como casi un cafecito y era como casi sacar el tejido todas juntas. Pero Mucho bueno, más entretenido, mucho más entretenido. sí. Bueno, yo voy a partir con los fuegos. Constanza, a días de que se realice el plebiscito de salida, hay encuestas como la CADEM que plantean que un 80% de la ciudadanía, independiente si está pensando en votar apruebo o rechazo, está por reformar la propuesta constitucional. De hecho, se da un fenómeno bien decidor que en el fondo como que nadie está hablando del 4 de septiembre, están todos hablando del 5. Si se aprueba, ¿cómo la reformamos? Y si se rechaza, ¿cómo la reformamos? ¿Cuáles son los principales problemas que ves tú en el documento que se propuso por parte de la Convención Constituyente? ¿Y qué autocrítica también puedes realizar del rol que hizo tu conglomerado en este trabajo? Sí, bueno, yo creo que son varias aristas las que tocas tú. La primera, y que me parece obviamente muy razonable, es de que el 80% de quienes votaron, que si bien el padrón electoral fue fue mucho menor de lo normal en un plebiscito como el de entrada, ¿cierto? Que era preguntarle a la gente, ¿quiere usted una nueva constitución o no? Fue una participación alta, pero no tan alta como para una pregunta como esa. Bueno, el 80% dijo que quería una nueva, era una pregunta abierta, muy distinto a lo que es ahora, que es una pregunta bien cerrada, que es decir, ¿le gustó o no el trabajo de la Convención Constitucional? Yo creo que son dos preguntas distintas, yo creo que la gente también se ha dado cuenta de eso y es la razón por la cual tenemos los números que tenemos en las encuestas, los estudios de opinión, los focus group, etcétera, etcétera. Ahora, dicho lo anterior, yo creo primero sincerar de que no son solamente los números del plebiscito de entrada, ¿ya? Los estudios semióticos, es decir, trabajos de campo, los estudios de inteligencia artificial, los focus group, todo te muestra de que el 80% sigue buscando una nueva constitución. Y no importa a estas alturas del partido cuál es la razón de por qué se quiere una nueva constitución. Se quiere una nueva constitución que nos una a todos, ¿verdad? Que tome los puntos que nos unen como país y no lo que nos divide, no lo que nos separa, no lo que nos enfrenta. Y yo creo que ese compromiso político hoy día tiene que estar presente y está presente, desde mi punto de vista, desde la centroizquierda hasta la derecha, y me parece que eso es lo que tiene que ocurrir en caso de que gane el rechazo el 5 de septiembre. Ganando el rechazo el 5 de septiembre, perdón, el 4 de septiembre, el 5 de septiembre nos tenemos que poner o abocar a una propuesta de nueva constitución porque eso es lo que está pidiendo las personas y porque en realidad a estas alturas del partido es la evolución que tenemos que tener también los distintos sectores políticos. Ahora, dicho lo anterior, en la constitución de la convención, es decir, el producto, lo que está proponiendo la convención constitucional al país, desde mi punto de vista, el procedimiento condicionó el resultado. Es decir, el mal desempeño de los convencionales constituyentes, de las tías Pikachu, de Rojas Vade, del dinosaurio azul, del que bota en la ducha, el que toca guitarra, de los saumerios, de los amuletos, de la era de Acuario a Piscis, de los contribuyentes que golpeaban los muebles, de los contribuyentes que no le dieron un minuto de silencio a un agricultor quemado vivo en Carahue, Jan de Ponce, a quien le rindo siempre cada vez que puedo un homenaje, que fue una persona que murió quemada viva por un acto terrorista, donde 8 de 9 miembros de la mesa directiva de la Convención Constitucional le negaron un minuto de silencio a un agricultor quemado vivo en Carahue, ¿ah? Cuando se le había dado 3 minutos de silencio antes a otras personas como normalmente se hace, ¿no? Cuando uno pide un minuto de silencio, normalmente uno lo hace independiente que uno comparta, ¿no? Con la ideología, pero en este caso ni siquiera era compartir con la ideología, era un agricultor que lo quemaron vivo en su casa, cuya viuda también tuvo quemadura. Entonces, ahí tú te das cuenta que fue un proceso muy mal llevado, no con contrastes de izquierda o de derecha, no, sino que con un contraste más bien entre demócratas y no demócratas, un contraste más bien entre falta de humanidad, como es
negarle un minuto de silencio a un agricultor que lo quemara un vivo en Carahue, versus humanidad, que tiene que ver con identificar a tu adversario como un legítimo contradictor y no como un enemigo. Entonces, ¿tú crees que en el fondo en este plebiscito, más que votarse si la gente está de acuerdo o no con la propuesta de constitución, lo que se está votando es por la performance de la convención? Lo que pasa es que al final del día es imposible separar eso, porque la performance de la convención terminó reflejada en un texto. O sea, esta idea, ¿cierto?, de refundación, de reivindicación, de apretar el botón de reseteo, fue parte un poco de la lógica que se dio durante todo el año en la Convención Constitucional. Entonces, que un texto diga algo distinto a lo que ocurrió durante un año es muy difícil, ¿cierto? O sea, las dos cosas están vinculadas, tratar de separarlas me parece que es imposible. Y el texto te lo demuestra. O sea, si tú me preguntas qué es lo malo, yo te diría que hay dos grandes cosas, y esto te lo digo quizás como más constitucionalista que como constituyente o exconstituyente. Primero, las constituciones están para limitar el poder. Limitar el poder del Estado, ¿y para qué? Para proteger a las personas. ¿Cómo se hace? Se separa el poder en distintas cajas separadas, ejecutivo, legislativo, judicial, Contraloría, Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se hace eso también con contrapeso? Bueno, lo que hace esta Constitución es quitar contrapeso. Se elimina el Senado, la Corte Constitucional básicamente se le deja sin ningún tipo de atribuciones, se fortalece un Congreso de diputadas y diputados lleno de escaños reservados, por la mayoría circunstancial se puede pasar a llevar una serie de derechos que son hoy día fundamentales, que están en tratados internacionales. Entonces, para mí no cumple con esa promesa. Y la segunda promesa que tiene cualquier constitución es resguardar derechos fundamentales. ¿Tiene derechos fundamentales esta constitución? Claro, tiene muchos más que la constitución actual. Pero la letra chica de esos derechos son más grandes que el titular. ¿Se protege el derecho de propiedad? Claro, pero se precariza la expropiación. Es decir, que cuando te quiten tu casa, la indemnización, ¿cierto?, no está asegurada como está asegurada actualmente. Entonces, desde mi perspectiva, creo que tanto el texto, en su contenido, como en el procedimiento, te lleva, ¿cierto?, a un proceso mal hecho, y donde, desde mi perspectiva, creo que las personas no tienen por qué estar obligadas a estar de acuerdo con conformarse. Viendo la franja quizás del rechazo, si hay una imagen de todas las que pudimos ver, fuera del auto gris con la puerta pintada negra. Dice, bueno, ¿cómo quedó? Quedó bien, bueno, dejémoslo así. No, pues, no tenemos por qué conformarnos con eso, si podemos eventualmente tener un proceso mejor llevado. Ya, la Karen iba un poco a los problemas que, como tú le decías, que como ex convencional, pero más que nada también como abogada constitucionalista, tú ves en el texto. Pero, ¿qué es lo que...? Porque es un texto, que una de las críticas también que ha recibido, que es un texto sumamente extenso. De ese texto, ¿qué es lo que tú, como convencional, pero también como experta en la materia, qué es lo que tú destacas? Por ahí tú mencionabas en la respuesta anterior que le diste a Karen el tema de una serie de libertades y de derechos que se están resguardando, con letras chicas, pero si tuvieras que rescatar algo de esta propuesta, ¿con qué te quedaría? Bueno, primero con muy pocas cosas, porque en general esta constitución de la convención tomó no los puntos que nos unen dentro de la diversidad, que es lo que pretende normalmente una constitución. O sea, una constitución es un marco, ¿ya?, que es una mezcla entre estabilidad y adaptabilidad. O sea, una constitución no puede ser pétrea, es decir, como que tiene que evolucionar, y si hay cambios que tienen que haber entre medio, se tienen que hacer, pero tienen que tener una vocación de permanencia. ¿Por qué? Porque son las reglas estables. Las reglas que son más, ¿cómo poder decirlo?, modificables en un menor tiempo o en un corto tiempo, bueno, eso le va a depender del Congreso que uno elija cada 4 años, del presidente que uno elija cada 4 años. Y eso no me parece que esté presente en la Constitución de la Convención. La Constitución de la Convención no es una constitución, ¿eh?, es un programa de gobierno hecho constitución. Por eso es muy poco lo que yo podría rescatar, porque es un programa de gobierno al cual yo no estoy de acuerdo, y por otro lado, no me parece que sea la definición de constitución, es decir, tomar los puntos que nos unen y no lo que nos divide. Ahora, dicho lo anterior, puntos que quizás se puedan rescatar son muy pocos, ¿ya? Pero si hay un eje que nosotros como sector tomamos, como sector de centro-derecha, para ser bien clara, fue el de empoderamiento ciudadano. Entonces, todo aquello que tenga que ver con empoderar al ciudadano frente al Estado, a mí me parece razonable y me parece positivo. Y un ejemplo de eso es la iniciativa popular de norma, es decir, la iniciativa popular de norma que se dio en la convención, que fueron estas iniciativas populares constituyentes. La más famosa fue Con mi plata no, porque fue la que tuvo más adeptos, la que tuvo más firmas, y que fue descartada prácticamente sin discusión, ¿eh? Se censuró, o sea, fue como, ¿sabe qué más? Esto no, porque no está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces, chao, ¿eh? Da lo mismo la cantidad de firmas que tenga. Entonces fue un bluff, fue una mentira, finalmente, la participación ciudadana en la Convención Constitucional. Tanto en la indígena,
donde participó menos del 1% del padrón indígena, como en la popular de Norma, donde si bien podía tener 75.000 firmas, la Comiplata no fue descartada completamente. Pero dicho eso, la iniciativa popular de ley, es decir, que tú juntes un determinado porcentaje de ciudadanos dentro del padrón electoral que pueda presentar un proyecto de ley al Congreso y que se tengan que tramitar como si fuera una moción parlamentaria, como si fuera un mensaje presidencial, a mí me parece muy positivo, ¿cierto? Me parece que eso es parte de lo que es el empoderamiento ciudadano, ¿ya? Y si son cosas que uno puede rescatar, por ejemplo, yo rescato eso. Ahora, no son muchas las cosas que puedo rescatar porque básicamente este texto fue hecho con una idea detrás que yo no comparto, que tiene que ver con el separatismo, que tiene que ver con el control del Estado en todos los ámbitos de la vida de las personas, es decir, que busca que las personas dependan del Estado. Y porque el nivel de incertidumbre e incerteza que genera es muy grande. Entonces, para mí, creo que no es un buen texto y yo comparto muy pocas cosas, pero si tú me preguntas, bueno, ¿qué destaca? Yo destacaría eso. Todo lo que tenga que ver con empoderamiento ciudadano, a mí me parece importante porque la Constitución está hecha para eso. Limitar el poder para proteger a las personas, reconocer derechos para proteger también a las personas. Entonces, de ganar el rechazo, ¿cierto? Que es la opción, en el fondo, por la que tú te has planteado, ¿qué deberíamos hacer a partir del 5 de septiembre? ¿Cómo se debiera abordar un nuevo proceso constituyente, si es que se debiera abordar un nuevo proceso constituyente? ¿Quiénes debieran hacerlo? ¿Y cómo se garantiza a la ciudadanía que efectivamente se va a cambiar la Constitución? Sí, si tú me preguntas a mí, yo me encantaría que ojalá ese acuerdo hubiera estado plasmado antes del plebiscito. Es decir, que en caso de que gane el rechazo, bueno, la solución va a ser esta. Si me preguntas cuál es la mejor, creo que la ciudadanía tiene que decidir, ¿eh? Creo que la ciudadanía es la encargada de decidir si quiere una nueva convención, que no puede tener las reglas que tuvo ahora porque fueron alteraciones al sistema electoral, que afectaron algo que es muy importante, que tiene que ver con la igualdad del voto, que en simple significa que todos los votos valen lo mismo y que todos los votos pesan lo mismo. Y llevándolo más en simple aún, no puede ser que una constituyente, independiente de que sea escaño reservado o no, saque 61 votos y que otra constituyente, que es la mujer más votada, como es Marcela Cubillo, saque 87.000 y que los dos votos valgan lo mismo. O sea, está bien de que existe una cierta proporción, pero no puede ser que mi ahijada de 8 años saque más votos en su centro de alumnos que lo que saca un escaño reservado de la Convención Constitucional. O sea, eso no es equiparable, ¿cierto? No es razonable, ¿ya? Dicho lo anterior, las opciones que se han planteado es un comité de expertos elegido, por ejemplo, por el Congreso o bien por los diferentes poderes del Estado, o el Congreso actual que acaba de ser elegido hace algunos meses atrás, o una nueva Convención Constitucional pero con reglas más parejas. Para mí, creo que no es buena idea que sea el Congreso el que elija esa opción o que sea el presidente el que elija esa opción, sino que la ciudadanía, ¿ya? Creo que es bueno que sea la ciudadanía la que elija, pero sí creo que es importante que ese compromiso político se cumpla. O sea, yo creo que acá no hay espacio para correrse, no hay espacio para la interpretación, mira que no me gusta, que no sé qué. O sea, a diferencia del Partido Comunista, yo esto lo quiero decir sin ánimo de querer pegarle a nadie, pero a mí esas contradicciones a mí no me gustan. O sea, el Partido Comunista no estuvo de acuerdo con el acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Sin embargo, se postuló para la convención y ahora está pujando por una cierta opción. Entonces, como usted no estuvo de acuerdo con el acuerdo. Yo por lo menos estuve siempre de acuerdo con el acuerdo. No me gustaron las reglas que se hicieron en el camino, pero bueno, una las asume. Y hoy día uno juega con las reglas del juego, que es decir, mire, la verdad es que el producto fue malo, entonces vamos por el rechazo y hagamos esto después para el futuro. Nuestro compromiso político, y yo me comprometo también personalmente, es a tener una nueva constitución y ojalá que la vía la elija la ciudadanía. Si me hubiera gustado que hubiera sido... ¿Un nuevo plebiscito, dices tú? Para mí creo que sería una buena opción. Creo que es bueno que las personas elijan qué es lo que quieren, ¿no? A mí por lo menos me parece que creo que es la mejor manera de poder solucionarlo. O sea, o de salir de esa duda y de esa pregunta, porque no creo que hoy día el Congreso, si el Congreso dice, por ejemplo, yo voy a hacer los cambios, puede que eso finalmente termine teniendo una mala recepción, y hoy día tenemos que cuidar que el compromiso político se cumpla. Ahora, el Congreso hoy día está avanzando en una reforma que desde mi punto de vista es positiva porque da una buena señal, que es que los cambios a la Constitución vigente, que tiene hoy día quórums de reforma, que yo sé que son
cosas que están más lejanas a la ciudadanía, pero para tratar de hacerlo bien en simple. 3/5 de los diputados y después de los senadores en ejercicio pueden modificar 9 capítulos de los 15 que tiene la Constitución actual. 6 se modifican por 2/3. ¿Y qué es lo que está pretendiendo hoy día la reforma constitucional que se está tramitando en el Congreso? Que todo se modifique por 4/7, es decir, un quórum mucho más bajo, ¿ya? Para mí, eso creo que es una buena señal de la buena fe que hay en un compromiso político de hacer cambios profundos en un corto tiempo, ¿ya? Pero me parece que eso no puede desviar el foco de la discusión, que es hoy día el 4 de septiembre. O sea, el 4 de septiembre a las personas se les va a hacer una sola pregunta. ¿Le gustó o no le gustó la pega que hizo la convención? Si no le gusta, va a tener una salida. Esa salida puede ser que el Congreso modifique por 4/7, puede ser que haya un plebiscito, pero va a haber una salida porque hay un compromiso político transversal. Y si le gustó el trabajo de la convención, bueno, vota a prueba. Eso es. Y yo creo que esa es la manera en que en el fondo tenemos que tratar este tema y no hacerle creer a las personas que se tienen que quedar y conformar con poco. Porque esa es la sensación que a mí me da respecto a la opción de la prueba, que se tienen que conformar con lo que hay, cuando eso no es así. Hace unos días en una denuncia en tu contra, donde se te acusaba de estar repartiendo cierta papelería que, según decían quienes te acusaban, ¿verdad?, habría contenido información falsa respecto al texto constitucional. Primero, escuchar tu versión al respecto. Y segundo, también pedirte en términos generales cuál es tu opinión respecto al papel que han jugado las fake news de uno y de otro lado, ¿ah? O sea, que ha afectado en el fondo tanto a quienes están por el rechazo como para quienes están por el apruebo, y también por el rol que ha tenido la prensa en ese sentido. Así que Sí, una mira, pregunta como comunicacional, bien redondita. no, de todas maneras, yo te agradezco mucho la pregunta, porque en realidad, de hecho, el otro día les voy a contar una anécdota muy breve y muy pequeña, pero de hecho no voy a decir cuál es el canal de comunicación, o sea, el medio de comunicación, y tampoco quién era mi legítimo contradictor, pero me decía, oye, bueno, y vamos a hablar un poco del librito que estáis repartiendo noticias falsas. Le dije, ojalá pregúntamelo en el debate, porque así me das la oportunidad de contestar. Y no me lo preguntó. ¿Ah? Para que tú te des una idea de lo que significa esto de tirar la piedra, esconder la mano. En tu caso no es lo mismo, porque él me lo quería tirar como una maldad, no como una pregunta, y la verdad es que se arrepintió porque sabía que eventualmente yo le iba a contestar con argumentos esto. Pero te agradezco la pregunta, ¿por qué? Porque es muy obvio y es muy legítimo que aparezca. Mira, esto fue o sea, fue muy complejo estos días, esos días lo que pasó esto, porque resulta que todo esto sucedió en un contexto, y el contexto era que yo llegué a la Plaza de Armas de Los Ángeles porque tenía información de que el gobierno de Chile, en horario laboral, estaba repartiendo la Constitución de la Convención, cosa que no tiene nada de malo. El problema es de que la gente que estaba haciendo la fila para recibir el texto le estaban pidiendo su teléfono celular, ¿ya? Entonces, que te estén pidiendo datos personales para entregarte el texto, a mí me parecía que eso era intervencionismo electoral, y se lo hice saber, ¿cierto?, a la persona que estaba ahí. Yo me acerqué a la gente del gobierno, ¿cierto?, y le dije, bueno, ¿quién está repartiendo el texto? Se hicieron los boy, como diríamos los chilenos, se los boy, no, mira, no, yo soy del CENSE, no, yo soy de no sé qué, y resulta que finalmente la persona del CENSE dijo, bueno, él estaba repartiendo, y indica a la persona de la Dirección de Organizaciones Sociales, la DOS, que depende de la Secretaría General de Gobierno, que es el ministerio de Camila Vallejo, y me dice, sí, yo estoy repartiendo, pero ya se me acabaron. No sé, le estoy preguntando si se le acabaron o no, y yo le estoy preguntando por qué está repartiendo contra teléfonos celulares, porque lo estaba viendo, tengo la imagen grabada. Entonces me dice, bueno, es que siempre se pide. Es que lo que pasa es que no siempre se entregan proyectos de constituciones, pues. O sea, esto no es como una cosa común, no es que usted esté repartiendo un bono, no, usted está repartiendo texto de la Convención Constitucional y está pidiendo teléfono. Entonces, a mí me da la sensación que si el presidente de la República y los ministros están jugados por una opción, que es el apruebo, pedir teléfonos a las personas cuando le entregan los textos, bueno, para mí es intervencionismo electoral, y creo que eso se puede usar por una base de datos. Es una cuestión de sentido común nomás, po. Entonces ahí empezamos un dime, direte, qué sé yo, y yo andaba efectivamente con unas guías que se llaman, y atención con esto, se llama Guías de Mentiras de la Convención Constitucional. ¿Eh? Guías de Mentiras de la Convención Constitucional. O sea, nunca buscó ser una guía o un equivalente a la guía práctica, o buscó ser un reemplazo de lo que es la Constitución de la Convención, no, sino que por el contrario, buscó ser un contraste a esta guía de la Convención que pareciera ser, comillas, oficial y que es tendenciosa. Y lo que nosotros planteamos es una interpretación distinta a lo que se plantea en esa guía. Pero se titula así, Guías de Mentiras de la Convención. Entonces, mal podría ser noticias falsas en circunstancias que yo misma estoy diciendo, o misma estoy repartiendo, que son guías
donde dan cuenta, ¿cierto?, de las mentiras que trata la otra guía, que es la guía práctica de la Convención Constitucional. Y por lo demás, en el video que se publicó, ¿cierto?, y que después como que se anduvo bajando y qué sé yo le explico a la señora, le digo, mire, si usted abre la guía de mentiras, va a decir, revise el artículo tanto de la propuesta de la Convención Constitucional. Y le digo, entre chileconvención.cl, ponga a descargar y busque el artículo. Entonces, con eso, ella se hace su propia interpretación de lo que dice finalmente el texto de la Convención Constitucional. Entonces, en síntesis, lo que te quiero transmitir es que en ningún caso repartí algo que parecía ser algo distinto, en ningún caso repartí una guía práctica diciendo que era algo distinto, por el contrario, el texto que yo mostré era guía de las mentiras, y el propio video da cuenta que yo le digo a la señora, infórmese usted directamente con esta información, usted misma hágase su propia opinión. El gran problema, y con esto cierro, y perdón por lo largo, pero creía que era importante poder hacer el contexto, es de que hoy día estamos frente a una política de cancelación al que piensa distinto a una suerte de verdad oficial, ¿ya? Entonces, en algún minuto se normalizó la violencia como un método de acción política, o sea, y hay violencia que está legitimada y hay otra que no, ¿ah? Entonces, hay violencia que está legitimada porque hay algunos sectores que la pueden llevar adelante, y no hay problema, pero hay otra violencia en que no se puede. Yo creo que siempre la violencia tiene que ser castigada, salvo que la ejerza el Estado a través del monopolio de la fuerza en la manera que lo haga legítimamente. Por otro lado, creo que hoy día la cancelación a través de la censura, porque uno piensa distinto a una suerte de verdad oficial, porque yo pienso distinto a lo que piensa el gobierno, porque yo pienso distinto a, pareciera que es mentira. Eso nos pasó en la convención muchas veces. A mí me pasó en estar en puntos de prensa donde la tía Pikachu, convencional constituyente Grandón, yo estoy dando un punto de prensa y de repente ella dice, bueno, es mentira lo que tú estás diciendo. Y yo en el punto de prensa directamente le digo, ¿en qué estoy mintiendo? Pues dígame qué. Ahí, inmediatamente hacia atrás. Me pasó ahora a propósito de este episodio, ¿cierto? Que obviamente fue muy desagradable, pero es parte del cuento nomás, en que mucha gente me insultó, obviamente, eso es parte del cuento, de la funa. Yo ya estoy acostumbrada a eso, me da un poco de lata por mi familia nomás, pero por mí ya estoy bastante acostumbrada y me parece que es malo que uno esté acostumbrado, pero si le afecta en esto no puede seguir adelante nomás. Y me pasó que otra gente me dijo, bueno, mentirosa. Entonces yo le contesté a cada persona que me dijo mentirosa, le dije, ¿por qué estoy mintiendo? Porque tú mientes. Bueno, ¿en qué? Dígame qué. Es que tú mientes tanto que no sé, una mentira, dígame una en que estoy mintiendo. No hubo ni un ser humano, y que dé cuenta por redes sociales, pantallazos, que me diga en algo que yo he mentido, en algo que yo he dicho que sea mentira, o en algo que yo he entregado que sea mentira. No hay. ¿Por qué? Porque el concepto de mentira, de la cancelación del legítimo contradictor, hoy día es la manera en que tiene para cancelar la opinión de otro. Le pasó a Matías del Río, le pasó al actor Pablo Díaz, le pasó a Germán Codina el día domingo, me pasó a mí, y así pasa permanentemente, porque hay una política de cancelación al que piensa distinto a lo que es una suerte de verdad oficial. Y eso raya en el totalitarismo. Mira lo que voy a decir, Fabi, mira. Se nos acabó el tiempo. Para variar. Pero como hoy día estoy buena onda, te voy a dejar la última pregunta para ti, pero a contárselo a ver que conteste así súper concreto. Y elige tú cuál. Me alargué mucho, culpa mía. No, si lo pasa siempre el tiempo se nos hace nada. Elige tú cuál, Fabi, aunque a mí me gustaría la número 8. No, dale, no, para que la hagáis tú, no yo. Ya, no, pero es que eres linda porque me deja las preguntas que sabe la Karen que me gustan, que tiene que ver precisamente, Constanza, con respecto a la materialización de la paridad de género, que de alguna otra manera se materializó justamente en esta propuesta constitucional. ¿Es un elemento que tú consideras debiera tomarse? Me queda súper clara tu opinión respecto al tema de los años reservados para pueblos indígenas, etcétera, pero estamos pensando principalmente en el tema de paridad de género. ¿Tú lo considerarías para futuras adecuaciones que pudiera sufrir la Constitución o para futuras, no sé, prácticas en esta misma línea o no? ¿Y por qué? Sí, mira, a mí el tema de la paridad de entrada yo no tengo ningún problema. En el sentido de que se equiparen, por ejemplo, las candidaturas de hombre y mujer, que sea 50 y 50, 45 y 55, porque muchas veces no calza 100% los números. Yo no tengo problema con eso porque creo que son correcciones que se hacen a la entrada, ¿ya? Pero me parece que sí es complejo las correcciones que se hacen a la salida, es decir, una vez que ya las personas votaron, porque para eso creo que lo que ocurre ahí es que uno le mete mano a la urna, ¿ya?
y hay dos grandes conquistas de las democracias modernas. Uno, el sufragio universal, es decir, que la mayor cantidad de personas puedan votar. Y segundo, la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. El que sabe más, el que sabe menos, el que tiene más, el que tiene menos, el que tiene más estudio, el que tiene menos estudio, el que vive en regiones distintas a la metropolitana, el que vive en la metropolitana, o sea, todos los votos valen lo mismo. Y lo que ocurre con la paridad, con los escaños reservados, en general con estos mecanismos que corrigen al final, es que le meten mano a la urna y afectan lo que es la igualdad del voto. Y desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo, porque creo que no es justo. Y creo que la Convención Constitucional fue un gran ejemplo de eso, porque dejó más mujeres fuera que hombres. Producto de la paridad quedaron más mujeres fuera que hombres, ¿ya? Y algunos hombres que quedaron fuera con diferencias que eran brutales. Por ejemplo, en el Distrito 14, Jaime Coloma sacó 19.000 votos. Y la mujer que terminó siendo electa, que yo le tengo infinito cariño, y de hecho fue mi partner también en la convención, la Claudia Castro, sacó 3.000. 19.000 versus 3.000, ¿no? Tenemos constituyentes como los escaños reservados, por ejemplo, Yagán, que sacó 61 votos, lo que les decía antes, versus la Marcela Cubillos, que sacó 87.000, que fue la mujer más votada. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la paridad y en general el hecho que las mujeres se incentiven, se tomen todos los incentivos posibles para que participen de decisiones de poder, no solamente públicas, sino que privadas, está perfecto. Pero todo lo que tiene que ver con la entrada, la corrección de salida, me parece que es meterle mano a la urna y que muchas veces termina perjudicando a las mujeres, no necesariamente beneficiándolas. ¿Qué es lo que pasa normalmente con beneficios que no benefician a las mujeres? Y podemos conversar más largo de esto, pero por ejemplo el tema de Sala Cuna, el tema de Sala Cuna es un perfecto ejemplo de beneficios que no benefician a las mujeres, que las terminan perjudicando más que beneficiando. Pero eso lo podemos dejar quizás para otra instancia, pero eso es mi opinión en términos generales. Constanza, voló el tiempo, una conversación súper necesaria, ¿verdad?, de cara a estas semanas que han sido, como tú partías señalando, bastante álgidas, pero donde hay que informarse, donde hay que escuchar, ¿verdad?, como ha sido Karen querida la idea de este especial convencional, ya cuando faltan apenas un par de semanas justamente para este nuevo plebiscito. Constanza, muchas gracias por la generosidad de tus respuestas, por la verdad de tu postura, ¿verdad? Uno agradece cuando las entrevistas hablan así de claro. Y Karen, como siempre, un gusto, el tiempo pasa volando, amiga, y nos vemos entonces en 2 semanitas más en un nuevo Región F, ya en formato tradicional. No, y ya en formato plebiscito hecho. Ya en formato, como hemos dicho, después del 5 de septiembre. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien.